Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que requieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Y please remember that simultaneous translation Spanish-English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online de la serie Exportadoras, en la que exploramos el potencial comercial y en general de negocios de países o bloques comerciales considerados en las estrategias de política comercial de Chile. Esta mañana nos centraremos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN por sus siglas en inglés, grupo de 10 países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar, varios de los cuales ofrecen condiciones que en su conjunto convierten a ASEAN en uno de los prospectos más interesantes para la apertura de mercados y opciones para la fuerza exportadora y comunidades de negocios del país. ASEAN, en efecto, va ocupando espacio en las prioridades de política comercial de nuestro país, al tiempo que Chile también da pasos para posicionarse como un socio de interés en el vecindario para algunos de los integrantes de ASEAN. El detalle de estos aspectos será materia de esta actividad, pero sirve aquí, a modo de contexto, destacar los avances en curso con Indonesia, por ejemplo, país de cerca de 300 millones de habitantes, con el que a mediados de año Chile inició formalmente negociaciones para profundizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, el cual se encuentra vigente. Los integrantes de ASEAN, a su vez, son parte del Regional Comprehensive Economic Partnership, que incorpora también a Australia, China, Corea, Japón y Nueva Zelanda, bloque para el que nuestro país este año también hizo entrega de la carta de solicitud de adhesión, todo lo cual aumenta aún más el valor para nosotros de ASEAN. En el radar está aumentar en un plazo razonable los guarismos comerciales entre Chile y ASEAN, que en el 2023 llegaron a los 4.359 dólares, 1.772 millones en exportaciones y 2.587 millones en importaciones. Las recientes visitas a Chile del secretario general de ASEAN y del presidente de Vietnam son señales políticas de la voluntad de acercamiento entre nuestro país y esa región de Asia. Todo esto y mucho más vamos a conversar con nuestras panelistas, ambas consumadas expertas en el mundo de posibilidades que ofrece ASEAN. Parto por presentar a Claudia Charles Pacheco, quien es asesora de la División Asia y Oceanía de la Dirección General Bilateral de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claudia ha participado en la negociación del protocolo para la inclusión del capítulo de servicios en el CEPA entre Chile e Indonesia y se ha desempeñado como parte del equipo de la Secretaría Virtual del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico conocido como CPTPP. Es encargada de los escritores de Malasia, Tailandia, Indonesia, Camboya, Sri Lanka y ASEAN. Para el caso de ASEAN, ejerce como coordinadora y punto de contacto. Previamente se desempeñó como abogada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, presentando peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asesorando judicialmente a más de 1.000 migrantes y refugiados bajo el proyecto conjunto entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Por su parte, Patricia Aranguren, es subgerente del equipo de asesoría de negocios internacionales de Desan Shira y Associates en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, desde donde está conectada en este instante. Desan Shira y Associates es una prestigiosa firma de servicios multidisciplinarios con más de 30 años de experiencia en toda Asia y con fuerte énfasis en inversión extranjera. Dentro de la unidad de asesorías de negocios internacionales, Patricia guía a los inversionistas extranjeros a través de su proceso de ingreso al mercado de Vietnam, desde la evaluación previa al ingreso hasta la estructuración corporativa y el apoyo continuo junto con sus colegas de impuestos, contabilidad y nómina. Con anterioridad, Patricia adquirió experiencia como asesora en comercio internacional para empresas españolas en la Oficina Económica y Comercial de España en Vietnam.
Entonces le cedo ahora la palabra a la primera de nuestras invitadas, quien va a ser Patricia, y desde ya invito a todos a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento, ya sea en el botón que tienen abajo en sus pantallas del chat o de preguntas y respuestas. Dejamos entonces ahora a Patricia y luego le damos la palabra a Claudia. Y muchas gracias de nuevo a ambas por haber aceptado nuestra invitación para abordar este interesante tema, sobre todo en vista de la situación coyuntural que vivimos hoy día, donde hay una situación geopolítica más complicada, en donde es necesario buscar alternativas de negocio o de nuevos mercados para nuestros países. Así que Patricia, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Loreto. Déjame que comparta la pantalla. Dime si podéis ver bien. A ver. Sí, está. Eh, fa- Falta ponerla en pantalla completa nada más. Ahí está, perfecto. ¿Ahora? Vale, Sí. genial. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y buenos días a todos. Imagino que la mayoría estáis escuchando desde Chile. Yo estoy en Vietnam y ya es de noche. Entonces, bueno, como ha dicho Loreto, soy Patricia, estoy en la ciudad de Ho Chi Minh ahora mismo. Llevo aquí en el sudeste asiático casi 3 años, asesorando empresas que buscan entrar en el mercado vietnamita. Y bueno, después del webinario podéis encontrarme en LinkedIn si tenéis cualquier pregunta o durante, estoy encantada de responder y ayudar en lo que pueda. Antes de entrar en el tema, dejadme que haga una introducción muy rápida sobre lo que hacemos en The Sanchiran Associates. Entonces, como bien ha dicho Loreto, somos una consultora basada empezamos en China. Ahora tenemos más de 35 oficinas en Asia y nuestros servicios van desde la entrada al mercado. Entonces, ayudamos a empresas que están buscando penetrar el mercado asiático, ya sea buscando socios comerciales o eligiendo el mejor país para su inversión. Después podemos ayudar en todo el proceso de la inversión, desde montar la empresa, a visados, todo temas de impuestos, aduanas, inteligencia estratégica, recursos humanos. Y tenemos oficinas bueno, en muchos países de Asia, obviamente. Además, hace poco abrimos en Dubái. Además, ofrecemos este recurso muy interesante, yo creo, para sobre todo inversores que se encuentran fuera del sudeste asiático, donde podéis encontrar eh, información sobre regulaciones, sobre productos en general, sobre todo en todos los países en los que tenemos mayor presencia. Y además publicamos todos los años una guía de hacer negocios tanto en Singapur, en Vietnam, en Indonesia, pero además en ASEAN en general y en China. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar esta breve introducción que siempre tengo que hacer y ya entramos en el tema que vamos a tratar hoy, que es el potencial de ASEAN para las empresas chilenas. Entonces, primero, creo que es interesante ver un poco cómo se comparan algunas economías del sudeste asiático con otras potencias. En este gráfico, pues podemos ver el porcentaje de crecimiento del Producto Interior Bruto de los últimos años. De todos los países, menos Alemania, vemos que presentan un crecimiento positivo. Y bueno, no vamos a entrar en el tema de China en este webinario, pero es interesante ver que solamente China, Vietnam e Indonesia tienen un crecimiento superior al 5% anual. Por lo que podemos ver que son economías que están creciendo bastante, sobre todo Vietnam e Indonesia, y de forma continuada. Aquí, en este gráfico, vemos más el crecimiento del Producto Interior Bruto de los ASEAN 6, que se llaman, que se refiere a Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Estas son las economías más importantes de todos los 10 países que conforman ASEAN. Vemos desde los años 90 hasta ahora. Entonces, bueno, Indonesia destaca claramente sobre el resto de los países. Es el cuarto país más poblado después de India, China y Estados Unidos. Y bueno, el crecimiento de Indonesia pues se debe sobre todo a muchas reformas económicas, a que tienen bueno, una demografía muy favorable, obviamente, teniendo esta cantidad de habitantes, y una integración que han hecho muy bien de manera regional y de manera internacional. El resto de países están pues más o menos a la par. Cabe destacar aquí también que vemos Vietnam, que está abajo con la línea roja, que se mantuvo siempre por debajo
y desde el COVID ha conseguido casi igualarse con el resto de los ASEAN 6, bueno, salvo Indonesia, claro. Em, entonces, aquí vemos el crecimiento del Producto Interior Bruto de la ASEAN 6 y de China, porcentualmente. Entonces, a pesar de la ralentización china, la ASEAN pospandémica ha crecido con fuerza. Volviendo a lo que decíamos sobre los crecimientos porcentuales, aquí podemos ver la comparación entre los ASEAN 6 de la diapositiva anterior y el crecimiento porcentual del Producto Interior Bruto de China de los últimos 10 años. Por supuesto, en el 2020 hubo una caída muy importante durante la época de la pandemia, 2020-2021. Aquí sí que es interesante que solamente China y Vietnam mantuvieron un crecimiento del Producto Interior Bruto positivo durante la pandemia. Y bueno, hace 10 años China vemos que estaba en primera posición en cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto. Ahora China está por detrás de Vietnam, de Filipinas, de Indonesia y de Malasia. Aquí en esta diapositiva podemos ver la evolución de la población de ASEAN y de algunos países más de la zona como Japón y Corea del Sur. Lo que más se aprecia aquí realmente, otra vez, es la gran diferencia que hay entre Indonesia y el resto de los países. Indonesia ahora mismo no ha llegado todavía a su pico poblacional y va a seguir creciendo, según las proyecciones que hay, hasta alcanzar unos 323 millones de habitantes alrededor del año 2058. Para hacernos una idea, ahora mismo en Indonesia hay 280 millones de habitantes y la edad media es de unos 28 años. Aquí hemos quitado Indonesia del gráfico para poder apreciar un poco más el resto de los países. De los países de ASEAN 6 que estaba mencionando anteriormente, solamente Tailandia ha alcanzado ya su pico de población y está ahora en un descenso moderado. Según las predicciones que tenemos, Vietnam alcanzará su pico poblacional en el 2049, Filipinas a finales, en 2057, y Malasia alrededor del 2070. Aquí también es interesante pensar en la edad media que hay ahora en estos países. Es una población muy joven. Es 24 años de media en Filipinas y alrededor de 33 años de media en Vietnam. Esto, por supuesto, va unido a el crecimiento de la clase media en estos países. Es una población joven, economías en crecimiento y nos lleva también a una clase media que está creciendo muy rápidamente. Es cierto, una cosa complicada aquí es que la definición de clase media es muy diferente dependiendo de la fuente, dependiendo de los valores que se midan, pero lo que sí que está claro es que está creciendo. En Indonesia, en Vietnam y en Filipinas, sobre todo, está habiendo un crecimiento muy importante de la clase media. En Vietnam se espera que para el 2030 se haya duplicado la clase media actual. Entonces, esta clase media pues está buscando disfrutar de esta nueva posición en la que están y gastar dinero en productos premium y productos de calidad, lo cual es muy interesante para exportadores. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacer hincapié un poco en Indonesia y en Vietnam como las dos economías más grandes y de mayor crecimiento en ASEAN. Sobre Indonesia, se espera que sean la cuarta economía mundial para el año 2050. En Indonesia hay una gran riqueza de recursos naturales y tiene una gran ventaja demográfica, al ser, bueno, como hemos visto antes, el cuarto país más poblado. Y además cuentan con una situación estratégica al ser parte de importantes rutas marítimas y su cercanía con Australia. Sobre Vietnam, destaca pues, por su rápido crecimiento del Producto Interior Bruto, su situación estratégica por la frontera con China, que es una de las razones por las que Vietnam se está beneficiando ahora mismo por la situación geopolítica entre Estados Unidos y China. Hay muchas empresas que están diversificando su producción a Vietnam. Y bueno, aquí lo vemos un poco más claro. Las proyecciones de este informe sobre mercados de consumo sitúan a Indonesia en el cuarto puesto como mercado de consumo para 2030 y a Vietnam en el 10º puesto. Entonces siempre siguen en el top China, India y Estados Unidos, pero vemos que hay países de ASEAN que se están aproximando. Entonces, ahora que ya hay un poco más de contexto de por qué ASEAN es un buen destino para la exportación y para la implantación, vamos a centrarnos un poquito más en las relaciones entre ASEAN
y Chile. En este gráfico vemos la evolución de las exportaciones de Chile al conjunto de ASEAN. Desde el COVID en 2020, en general, han aumentado bastante todas estas exportaciones. Es un buen socio comercial la ASEAN. Y bueno, aquí se puede ver un poco más desglosado qué productos son los que más se exportan de Chile a ASEAN. Siempre es interesante también, ASEAN son muchos países, además de qué productos se exportan a ASEAN, qué países están recibiendo la mayoría de estas exportaciones. Para productos mineros, sobre el cobre y sus derivados, el principal receptor está siendo Indonesia, que tiene una creciente industria manufacturera y demanda de materias primas. Aún así, también hay una creciente industria manufacturera en Vietnam, también está creciendo en Malasia. Son todos buenos destinos para esta importación. Para los productos del mar, el principal receptor está siendo Tailandia, Singapur, Vietnam y Malasia. Sobre Singapur, es muy interesante que Singapur muchas veces es el principal receptor de exportaciones y Singapur es un país muy pequeñito con muy poca gente. Esto es porque muchas empresas utilizan Singapur como un hub desde al que envían todas sus exportaciones y desde Singapur se hace una reexportación al resto de los países del sudeste asiático. Sobre los productos forestales, el principal receptor es Vietnam. En Vietnam hay una industria papelera bastante importante y en bastante expansión que necesita materia prima. Y sobre los productos químicos, el principal receptor es Filipinas, que utiliza estos productos en las industrias, pues en las industrias locales. Además, creo que no lo tengo en este gráfico, pero otras exportaciones interesantes sobre las que hay que hablar un poco son sobre las frutas frescas. Tenemos Tailandia como principal receptor y sobre el vino. Para el vino, el principal importador es Singapur. Como he dicho antes, utilizan Singapur muchas veces, hace de reexportador para el resto de los países de la zona. Y después sí, los exporta a Tailandia, Vietnam y Malasia, que son grandes consumidores de vino chileno. Aquí vemos los principales acuerdos de libre comercio de los que forman parte los países de ASEAN. Es un gráfico un poco confuso porque hay muchas banderas y muchos países y muchos acuerdos. Pero vemos la bandera de Chile ahí en el centro como parte del CPTPP y más o menos se adivina pues, lo que estaba explicando Loreto antes sobre la cantidad de acuerdos de libre comercio de los que puede beneficiarse Chile comerciando con ASEAN. Aquí básicamente los miembros de ASEAN que son parte del CPTPP son Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. Indonesia todavía no lo ha ratificado, pero pues cuando lo ratifique también podrá beneficiarse de este acuerdo. Y además hay otros tantos países que también han firmado acuerdos de libre comercio con Chile. Sobre las oportunidades, he seleccionado algunos sectores que están ahora en auge y en crecimiento en la mayoría de países de ASEAN. Muchos de estos sectores se están viendo impulsados pues, por el crecimiento de la clase media en países, pues, en Tailandia, en Vietnam, en Filipinas, en Indonesia, que están impulsando la demanda de productos importados y además de experiencias premium. Además, esta creciente clase media nos lleva a un cambio en los hábitos de consumo. Los consumidores de ASEAN están cada vez más interesados en productos internacionales, en productos de calidad y sobre todo en el sector de la gastronomía, donde además empiezan a pedir más productos saludables, como por ejemplo pues, el salmón. Y en cuanto al vino específicamente, que también es un producto premium, aquí es importante tener en cuenta que no es una zona del mundo en la que el vino se haya consumido de manera tradicional. Entonces, a medida que los consumidores están adoptando una cultura más globalizada, el vino se está volviendo más popular, especialmente pues, en mercados como Singapur, Tailandia, aquí en Vietnam, yo lo veo mucho, que la gente cada vez le interesa más saber de vino y beber vino. Y bueno, además, sobre las energías renovables, ASEAN, como muchas otras zonas del mundo, está potenciando su compromiso con la sostenibilidad. Además, teniendo en cuenta que aquí se produce mucho que después se envía a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, que es
bueno, más Europa, que tienen más compromiso con la sostenibilidad ya, con nuevas directivas que van a salir próximamente. Entonces, hace falta know-how y, y hace falta información para que estos países puedan llegar a estos objetivos que se han puesto. Entonces, es una buena oportunidad para empresas que puedan proporcionar esto. Y luego, además, el rápido desarrollo de esta región pues, hace que haya una gran demanda para servicios electrónicos, perdón, servicios digitales y para electrónica de consumo. Y bueno, para terminar, quiero terminar con algunas consideraciones clave para empresas que estén planteándose entrar en alguno de estos mercados. He intentado destacar que ASEAN son países diferentes, con fortalezas, con potenciales diferentes y sobre todo con marcos regulatorios diferentes. Entonces es muy importante plantearse y tener claras cuáles van a ser las expectativas del consumidor en cada uno de estos mercados. Puede que un producto que sea adecuado para Indonesia no lo sea para Vietnam o viceversa. Y como el entorno normativo es muy diferente en cada país, conviene contar con apoyo local en cada uno de esos destinos. Dependiendo del producto, también es importante pensar que puede que ya haya bastante competencia y haya una saturación en el mercado. Entonces, es importante también pensar en cómo vamos a destacar frente a los que ya están aquí. Y finalmente, siempre es muy importante, y más todavía en Asia, donde las imitaciones pues están a la orden del día, tener mucho cuidado con la propiedad intelectual y con las marcas. Tener cuidado cuando estamos planteándonos entrar en el mercado, básicamente se reduce a pensar que registrar la marca es muy importante y lleva tiempo. Entonces, así nos podemos asegurar que en el momento en el que puede que haya algún problema, ya tenemos la protección de nuestra marca, ya estaba registrada. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y estoy aquí para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a ti, Patricia. Definitivamente fue tremendamente interesante. Has dado un panorama de, de la situación actual de ASEAN en términos de su crecimiento económico, de su crecimiento del PIB. Nos has destacado la relevancia que tiene hoy dentro de ASEAN países como Indonesia, Vietnam, países a los cuales efectivamente Chile ya le ha prestado cierto interés y lo ha situado en una situación de prioridad, así que veo que estamos bien encaminados y que estamos bien acompañados y respaldados por estas cifras que nos han mostrado de crecimiento, tanto no solamente del PIB, sino que de esta tendencia de una clase media emergente, de una población creciente. Indonesia va a ser la cuarta economía en el 2030, va a tener una población no sé qué tamaño de población o qué número de países, cuánta Sí. población va a ser, pero la verdad que va a ser uno de los más poblados del mundo también. En fin, muy interesante y también que nos ha mostrado cuáles son las oportunidades para Chile, cuáles son las precauciones que debemos tener también. Así que muchísimas gracias. Vamos a volver con más preguntas contigo, Patricia, en un ratito y le invito también a nuestra audiencia a que vayan haciendo preguntas desde ya para aprovechar esta gran presentación de Patricia y este conocimiento que tiene sobre este mercado tan interesante para nuestro país y que nos ofrece tantas oportunidades. Le voy a dar la palabra ahora a Claudia. Claudia, por favor, ¿puedes subir tu presentación? Listo, voy a compartir pantalla. Me Ujú. avisan si se ve bien. Un segundito. Ay, no, le falta. No, no está ahí sí, ahora sí. ¿Ahí Perfecto. sí? Ya, Sí. perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias también a la Fundación Chilena del Pacífico por darnos nuevamente una oportunidad de poder estar acá presentes en esta serie Exportadores y también agradecer a Patricia por una muy buena presentación, muy completa. Así que espero darle también un giro un poco más institucional a mi presentación para complementarlas, que creo que va a ser muy provechoso complementar las dos presentaciones. Bueno, muy rápidamente, para quienes tal vez no conocen bien el bloque, este fue creado en el año 1967
Por lo tanto, es un bloque que ha permanecido en el tiempo y que Chile lo ha visto como un referente de integración regional. Tiene una Secretaría General, que le podemos decir que es un eje burocrático, que, claro, quizás puede hacer más largas las tramitaciones, pero la verdad es que también otorga un orden muy importante y que facilita poder encontrar los puntos de contacto, la contraparte para poder comunicarse fluidamente con ellos. También existe el Comité de Representantes Permanentes, que ellos están en Yakarta, Indonesia, y que también permite un diálogo bastante fluido desde esta otra área, que más adelante también voy a explicar cómo es que se conjuga este lado comercial con también el lado político. Sobre las relaciones comerciales de ASEAN con el mundo, ellos fueron formados mediante el Tratado de Amistad y Cooperación, por la base de la fundación de ASEAN, y se relacionan con esta forma de cooperación a través de 3 categorías. Está la calidad de socios externos, dentro de la calidad de socios externos está la categoría de Dialogue Partner, de Sectoral Dialogue Partner y Development Partner, que en este caso es Chile. Nosotros fuimos el segundo país en ingresar en esta última categoría. Ahora, estas categorías en principio no implican una jerarquía o un tipo de importancia en los países, pero en la práctica uno puede ver que en el caso de los Dialogue Partner están vinculados con China y Estados Unidos. Entonces uno puede ver que hay ahí una relación. Y de los acuerdos que tiene ASEAN, ellos tienen un acuerdo inter-ASEAN, que es el AFTA, el ASEAN Free Trade Agreement, y que está basado en bienes, servicios, inversión y movimiento de personas naturales. Sin embargo, ellos también como bloque también tienen otro tipo de tratados de libre comercio con, podemos ver ahí, potencias: Indonesia, Japón, Corea, Hong Kong, China, y además los acuerdos plurilaterales como el AMSTA o ASEAN+2 y el RCEP ASEAN+5. Aquí algo muy general: ASEAN representa el 8% del comercio mundial, que eso es algo súper relevante. Ya Asia es casi la mitad del comercio mundial. Entonces, encontrar dentro de Asia solo un bloque que represente el 8% ya llama mucho la atención y muestra cuánto tiene ASEAN para ofrecer. Ahora, respecto a las relaciones bilaterales entre Chile y ASEAN, iniciamos las relaciones diplomáticas en el año 2011. Chile adhirió al Tratado de Amistad y Cooperación en el año 2016, que ese también fue un hito para Latinoamérica, porque fuimos el segundo país en adherir después de Brasil, y en 2019 recibimos la calidad de socios de desarrollo, y que ese también fue un hito, porque fuimos el primer país latinoamericano en lograr tener esta calidad que después nos permite relacionarnos en las áreas de cooperación. Algo muy parecido a lo que mandó Patricia, pero aquí está un poquito más simplificado, para mostrar en verdad que tenemos acuerdos con varios países de ASEAN. El más antiguo es el P4, y por medio del RCEP lo que queremos lograr es ingresar, tener un acuerdo comercial ahora con ASEAN como un todo. No solamente de forma aislada que teníamos con algunos países, sino ahora comprometer a todos los países de ASEAN. Cuestión que es muy relevante porque ellos toman las decisiones por consenso. Por lo tanto, son tan importantes las grandes economías como las más pequeñas dentro del bloque. Acá hay una línea de tiempo de los tratados comerciales Chile con ASEAN. Como pueden ver, el más antiguo es el P4, que tenemos con Singapur y Brunei, y luego continuamos con Malasia, Vietnam, Tailandia e Indonesia, y por último el CPTPP. Y que esto también demuestra el intento de Chile de empezar a profundizar en las relaciones con Asia en general. También no dependiendo solamente de la relación con los grandes países de Asia,
sino también con el sudeste asiático, viendo el potencial de la región. Ahí ustedes pueden ver a Filipinas, que está con un asterisco, y eso es porque esperamos el próximo año iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial con Filipinas. Se hizo ya un estudio de impacto de este acuerdo y se anunció el inicio de las negociaciones. Así que esperamos el próximo año prontamente iniciar con la primera ronda. Respecto al intercambio comercial, las primeras 4 economías son aquellas con las que ya tenemos tratado de libre comercio, pero también ahí en morado resalta Filipinas, que sin tener aún un tratado de libre comercio con nosotros, ya tiene una participación bien importante y que esperamos que se fortalezca una vez que formalicemos y terminemos el acuerdo. Y la misma relación se ve en importaciones y exportaciones, donde se repiten estos mismos países, que son los cuales con los que tenemos que continuar trabajando sin dejar también de lado a las economías que son más pequeñas. Respecto a las inversiones, bueno, Patricia dio mucha más información. Yo lo que quiero hacer notar más bien es que las inversiones en este sector son relativamente bajas, o muy bajas, y que ahí existe un potencial muy grande de poder invertir. Los países de ASEAN que invierten en Chile son solo Tailandia y Singapur, en un monto de millones de dólares bajo, pero Chile es el que más invierte en estos otros países. Y bueno, la idea es no solo aumentar la inversión de los países de Chile en estos países de ASEAN, sino también los países de ASEAN en Chile. Ahora, como les decía antes, Chile se relaciona con ASEAN como socio de desarrollo. Esto se fundó en el año 2019. Para lograr obtener esta calidad, Chile presentó un plan de trabajo de áreas de desarrollo basado en los 5 pilares de cooperación que tiene ASEAN: la cooperación política y de seguridad, económica, sociocultural, cooperación transversal y los mecanismos de seguimiento. Nosotros como Subrey, por razones más de fin o de objetivo, cooperamos principalmente con el área económica. Sin embargo, también articulamos con otras instituciones del sector público o del sector privado para promover la cooperación en estas otras áreas como política y seguridad y sociocultural. Entonces, en el marco de esta agenda de desarrollo, hemos tratado de hacer distintas actividades. Actividades como webinars en materia de minería, también de género y comercio. Hoy en la noche de Chile, en la mañana de Asia, vamos a realizar un webinar también de economía digital, donde se va a ver temas de data flows, bien interesante, que es algo en lo que el ASEAN está también bien interesado. Hemos realizado talleres. Este fue un taller presencial que hicimos en la Secretaría General de ASEAN el año pasado sobre negociación e implementación de acuerdos comerciales. Y también resaltan las visitas que hemos recibido acá en el país, como del secretario general de ASEAN en septiembre de este año, donde realizó varias actividades con el sector público, también con el sector privado y con la academia, específicamente en la Universidad de Chile. Y como también mencionaba Loreto, la visita reciente del presidente de Vietnam. Algo interesante que ha pasado, que supimos hace muy poco, es el deseo de ASEAN de ampliar esta agenda, que era en principio del 2021 al 2025, ampliarla hasta el 2026. Cuestión que es súper relevante para nosotros porque nos muestra el interés también que tiene ASEAN con Chile y de cómo ellos buscan aprender de nuestra experiencia, no solo en temas de minería, que claro, es como nuestra cara más visible, sino también con otras áreas que también Chile tiene para ofrecer. Y claro, ¿por qué entonces poner los ojos en ASEAN? Es la 5ª economía a nivel mundial, la 3ª dentro de Asia. También se mencionaba por ahí la población total que implica ASEAN,
que es casi el 10% de la población total mundial, teniendo a Indonesia, que es el cuarto país más poblado del mundo. Y es una región de mucho dinamismo. Como pueden ver ahí en las cifras, Vietnam y Filipinas tienen un crecimiento estimado para el próximo año por sobre el 6%, que eso es algo impresionante que es muy difícil de ver en otros países. Entonces, eso muestra que tenemos que poner un ojo muy agudo en la región del sudeste asiático, porque ahí es donde está la potencialidad. Y junto con eso, que es netamente comercial, esto también se transforma en ASEAN como un socio estratégico, no solo para hacer una alianza con ellos, sino también como una inserción o continuar la inserción en Asia completa. Y además, por supuesto, que ellos son miembros del ARCEP, que es un acuerdo al que nosotros al que ya solicitamos la adhesión. Ahora, algunos hitos que hemos realizado con países de ASEAN y también con ASEAN como un todo. Chile ya aprobó poner en el Congreso Nacional el protocolo de servicios con Indonesia. Solamente estamos a la espera de la respuesta del término del proceso interno de Indonesia para que este protocolo entre en vigor. Y en la última visita de la subsecretaria Claudia Sangüesa de Relaciones Económicas Internacionales que hizo a Indonesia en junio de este año, también se anunció la negociación de inversiones. Esta negociación aún no inicia, pero ya se lanzó oficialmente. También, como mencioné antes, se realizó un estudio de factibilidad de un acuerdo comercial con Filipinas, el cual esperamos comenzar oficialmente el próximo año. El secretario general estuvo con nosotros en septiembre y estamos constantemente moviendo los temas bilaterales con los países de ASEAN. Particularmente este año se realizó la Comisión de Libre Comercio con Vietnam y el próximo mes, en diciembre, también vamos a estar en Tailandia para realizar una Comisión de Libre Comercio con ellos. Entonces, ¿cómo continuamos? Nosotros vemos la Agenda de Desarrollo como un primer paso. Ya estamos finalizando el 2024. Tenemos en 2025-2026 para continuar con este avance de cooperación y como vemos un interés en ellos, también nosotros estamos enfocándonos en realizar más actividades e idealmente presenciales, porque por un tema cultural también, la presencialidad de poder estar allá es mucho más relevante que actividades telemáticas. Ellos tienen una red súper robusta de temas digitales, de poder hacer webinars y actividades remotas, pero también es muy relevante la presencialidad, así que en eso también es donde estamos apuntando. Ya. También los acuerdos regionales, que son algo muy relevante. Estábamos antes poniendo años atrás nuestra mira en el ASEAN+2, en el AMSTA, porque todavía el ARCEP no había entrado en vigor. Pero una vez que entró en vigor, nos fuimos de inmediato a esta área, perdón, esta área que es mucho más amplia y que involucra muchos más países, porque vemos la importancia de trabajar como región también. Y nosotros, a su vez, vernos como una contraparte de la región latinoamericana. Entonces Chile se vuelve como lo que se ha llamado la puerta de entrada a Latinoamérica, y que es lo que esperamos también seguir consolidando. Tenemos áreas de cooperación donde podemos continuar y que son de interés de Chile, igual como las cadenas globales de valor, también género y comercio, y que son de interés de ellos. Entonces estamos activamente a nivel bilateral, por ejemplo, creando comités o subcomités de cadenas globales de valor y también de género, de pymes, para ir fortaleciendo estas áreas. Ellos buscan aprender mucho de la experiencia de los países. A veces en las conversaciones que hemos tenido, ellos nos han dicho como cualquier experiencia que nos puedan dar es valiosa para nosotros. Entonces, en eso es como lo que hemos estado tratando de hacer,
de abarcar más temas, no solamente algo comercial, sino también poder ampliar el rango de experiencia que podemos compartir, salir un poco de la minería, que es muy relevante, sin dejarla de lado, sino ampliando y robusteciendo las otras áreas como un todo. Y por último, tenemos un espacio para la profundización. Como ya mencioné, tenemos a Filipinas, que es un país súper, con mucha potencialidad y que vemos un muy buen futuro como un partner comercial. Y el ARCEP, que lo mismo, ya estamos en la etapa de la solicitud, ellos también aprobaron los protocolos de adhesión del acuerdo y están pendientes los términos de referencia, pero ya hay un avance importante de parte de ellos internamente y nosotros esperamos pronto tener novedades sobre el inicio de esperamos, proceso de adhesión. Entonces, eso es mi presentación, algo bastante general, pero lo que quiero relevar es la oportunidad que tenemos de cooperar con ASEAN, porque son países muy relevantes y que tienen una proyección de consideración, no solamente para el 2025, sino también para los próximos años. Así que, bueno, espero que haya sido de utilidad y también quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, y efectivamente muy interesante también, y tal como dijiste al inicio, complementaria también a la presentación que nos hizo Patricia, en especial porque Patricia nos dejó en la mente Indonesia y Vietnam, y tú nos has dejado puesta en la mente a Filipinas, con valores y otras cifras y otros elementos que vale la pena tener en cuenta también, así que tremendamente interesante y también la perspectiva de las negociaciones que estamos teniendo con el ingreso nuestro al RCEP, este acuerdo que vamos a empezar a negociar, ojalá, con Filipinas, en definitiva, información tremendamente importante y también estas cifras que nos diste de crecimiento eventual de Filipinas, Indonesia y Vietnam, que realmente son cifras que ya no estamos acostumbrados, ¿no? Hablaste de que Filipinas se espera que crezca en un 6,4%, Vietnam en un 6,5% e Indonesia en un 5,1%. Son cifras que ya no existen y que efectivamente nos ponen en el mapa y son cosas concretas y que nos llaman a poner atención, que son economías en las cuales deberíamos trabajar fuertemente como alternativa a lo que ha sido hasta ahora nuestro principal mercado, por ejemplo, China. Y voy a enlazar mi comentario con una pregunta de Cecilia Cifuentes, quien trabaja mucho con nosotros, y Cecilia, te saludamos, que tiene que ver un poco con esto y con la situación coyuntural que todos conocemos entre China y Estados Unidos y la reciente elección del presidente Trump. Y su pregunta dice, se refiere a la eventualidad de aranceles del 60% que pondría Estados Unidos a China. ¿Qué dominaría en este caso? ¿La oportunidad para el resto de países de Asia de reemplazar productos chinos o el daño que le produciría una China castigada por Estados Unidos? Ahí te dejo la palabra a ti, Patricia, que tienes más libertad. Quizás si tú puedes hablar lo que quieras, no tienes ninguna cosa aquí política que podemos poder complicar a Claudia Bueno, después. Así que ya, libertad total desde ustedes, que son una institución independiente y que me imagino que esto lo tienen sí. requete analizado, así que bienvenida a tu punto de vista. Libertad total. Esto es de San Shira, para nuestra audiencia, porque en otro webinar hicimos estas preguntas y nadie quiso contestar mucho porque de verdad que es complicado, pero aquí tenemos la Es oportunidad complicado, para tener una sí. opinión así ya más informada. A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta primero porque, bueno, es una pregunta que nos estamos haciendo aquí nosotros también. Al final, lo que llevamos viendo y llevamos viendo años, los últimos 2 años o así, es una tendencia de muchas empresas que ya están produciendo en China no dejan de producir en China, pero igual empiezan a producir en Vietnam o empiezan a producir en India o se están planteando cómo diversificar esta producción. Eh,
Lo que pasa es que, bueno, muchas empresas que producen en China van a seguir produciendo en China porque su mercado es China o su mercado es Europa. Ahora, para servir a Estados Unidos, no tenemos muy claro cómo van a funcionar los aranceles de Trump y qué es lo que va a hacer exactamente. Hay varias posibilidades. Puede que solamente afecte a China o puede que introduzca también una normativa sobre reglas de origen mucho más estrictas. Entonces, muchas empresas que se están deslocalizando a China de China, siguen produciendo, digamos, igual un 80% en China y lo mandan a Vietnam o lo mandan a la India o al siguiente país para que sea un producto terminado en este país y cumpla con las reglas de origen para cumplir con el Made in Vietnam o, vamos, para que no sea Made in China. Esto es algo que también saben en Estados Unidos. Entonces, lo que no sabemos es si va a haber una normativa suplementaria a esta de sobre China para bloquear mucho más el poder hacer este último paso fuera de China o si se va a centrar solamente en China. Por ahora lo que está pasando es que muchas empresas que están, muchas de producción que están en China están buscando dónde más puedo producir para saltarme o para ahorrarme estos aranceles. Pero ahora, lo que vaya a pasar, no sabemos. El 20 de enero se verá. Estamos también expectantes a ver. Patricia, ¿y tú crees que esto se traduciría en algún tipo de oportunidad para países como el nuestro, que estamos tan vinculados con el comercio internacional, o estamos muy lejanos a eventuales relocalizaciones Sí, etcétera? podría, podría ser, ¿no? La verdad es que no no te puedo decir. Yo creo que igual sí, es un poco lo que decía Claudia también, el estar, que sepan que es una opción. Entonces, si se sabe que es una opción y si además hay una buena relación, ¿por qué no? Muchísimas gracias. Claudia, no sé si quieres comentar algo o complementar con respecto a este tema. Sí, yo creo hacer solamente un punto muy breve y es que, claro, China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales, pero la dinámica de la economía mundial, también un objetivo es diversificar las exportaciones y buscar otros mercados de destino y de origen. Entonces en eso ASEAN nos ayuda mucho, de que podamos verlo también como una potencia al futuro, o sea, ya es importante, podría transformarse en una potencia. Entonces ahí tenemos más opciones donde podemos diversificar la canasta exportadora, entonces, como hacer ese hincapié. Sí, y vale la pena además recalcar para aquellos que no nos han seguido, que no son expertos en este tema, que el gobierno viene trabajando ya en abrir estos nuevos mercados hace varios años. O sea, esto no es de ahora, de los últimos meses, y eso es un gran mérito, ¿no? Que venimos trabajando y por eso se empezó a profundizar este acuerdo de clase parcial con Indonesia ya hace 2 años. Lo que pasa es que es muy lento cualquier proceso de negociación. Lo mismo con la India, que no es parte de ASEAN ni parte de este webinar, pero el mismo tema. En fin, o sea, estamos trabajando hace tiempo por esta diversificación, pero ahora efectivamente cobra mayor relevancia aún, dada la situación geopolítica y coyuntural que se está dando en el mundo, ¿no? Voy a hacer una pregunta porque hemos hablado de los sectores tradicionales, de la minería, los productos agroindustriales, etcétera, las cosas que China ha exportado normalmente, pero ¿qué pasa con la exportación de servicios a países de ASEAN? Parto contigo, Patricia, y después Claudia, si quieres complementar. ¿Qué oportunidades ven de exportación de servicios de Chile hacia ASEAN? Exportación de servicios, diría ahora, pues unos sectores que están en mucho crecimiento, es, por ejemplo, la educación. Entonces, todo lo que tenga que ver con educación, también relacionado con el crecimiento de la clase media, ¿no? En cuanto tienes un poco más de dinero, lo primero en lo que te quieres gastar es en tus hijos. Entonces, estamos viendo mucho crecimiento de servicios relacionados con la educación, tanto de familias que buscan universidades fuera para sus hijos, por ejemplo, como hay muchas universidades que están viniendo aquí, y también educación preuniversitaria, o sea, educación primaria, secundaria, todo eso tiene bastante potencial. Además, el temas de turismo también. Y
igual relacionado con esto, bueno, lo que mencionaba antes de la tecnología, todo lo que sea también servicios relacionados con tecnología también tiene mucho potencial aquí. Claudia. Sí, complementando lo que dice Patricia, también puedo mencionar el tema del e-commerce, que es Es- bastante relevante y sobre todo para Chile que estamos potenciando las pymes. Entonces ahí hay una oportunidad para las pymes súper grande y en la que estamos trabajando. O sea, ya tenemos el acuerdo de servicios con Indonesia, que solamente falta que entre en vigor. Tenemos acuerdos de servicios con Tailandia y también en los nuevos acuerdos, por ejemplo en Filipinas, también estamos buscando negociar servicios. Entonces es una prioridad que el Estado de Chile le está dando a esta área. Súper. Y Claudia, aprovecho de quedarme contigo. Aparte de esta oferta, posible oferta de servicio de Chile, desde ASEAN y de países como Filipinas, ¿qué otros productos les interesan de Chile que les han manifestado? ¿Qué otras cosas crees aparte de las tradicionales? Patricia ahí mencionó algunas cosas, algunos productos premium que podría ser eventualmente dada esta clase media emergente. Y ahí vamos a profundizar también a ver qué otras cosas podrían entrar en la canasta exportadora de Chile, pero ¿qué han visto ustedes, Claudia, a partir de lo que la exploración de mercado? ¿Qué otras oportunidades han visto? Más allá Bueno, de los y productos entre ellos, mineros. Ujú. claro, claro, lo principal son los productos mineros, pero también algo que nos han repetido harto es el tema de encadenamiento productivo, como moverse por ese lado. Lo mismo por cadenas globales de valor. Eh, Chile ellos se posicionan, por decirlo así, en Latinoamérica por medio de Chile, entonces eso les facilita también acceso a puertos y todo el tema. Eh, entonces, quizás más de bienes específicos fuera de la minería, yo creo que es más bien la relación estratégica que están buscando con Chile. Yo creo que eso es lo más potente, que nos ven como un socio estratégico, que estamos al otro lado del mundo, literalmente, entonces, claro, muy relevante. Perdona, ¿eso con respecto a Filipinas o con respecto en general a los países de ASEAN? Respecto en general, Ah, sí, en ya, general. Bueno, con ya. Filipinas hicimos el estudio de impacto y recién estamos empezando como a sentarnos a la mesa a conversar de todos estos temas, así que todavía es un poco incipiente poder decir cuáles son las áreas de mayor importancia. Por supuesto está la minería, que sabemos, por cierto, que va a estar en la mesa, pero también nosotros mismos como Chile estamos buscando esta diversificación, por lo tanto vamos a poner otros asuntos y escucharlos también a ellos, ver cómo es que se va dando esta negociación. Muchas gracias, Claudia. Patricia, no sé si tienes algo para complementar. No, nada, lo que estupendo lo que ha dicho Claudia, totalmente de acuerdo. Y ahí, Patricia, te pregunto, porque tú mencionaste, hay esta clase media emergente y muy Sí. relevante, sobre todo en un país como Indonesia, que tiene un potencial de crecimiento de su población además enorme. ¿Qué otros productos, además de, porque efectivamente nosotros, además del salmón, que es un alimento que se podría catalogar como dentro de los premium, pero además nosotros tenemos estos productos de origen agrícola, orgánico, muy sano, porque tenemos, tenemos un servicio agrícola ganadero muy exigente, pero además estamos protegidos por la cordillera, en fin, tenemos una situación fitosanitaria muy sana en Chile. ¿Cómo ves la oportunidad? ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Tú crees que hay una oportunidad grande para poder entrar con otros productos de origen agrícola premium a países como Indonesia con esta clase media emergente? Sí, sí, yo creo que sí. Es algo que aquí se busca mucho. Un producto premium que además te asegure la calidad, que es sano. En general, los consumidores que están buscando eso no se fijan tanto en el precio. Entonces, obviamente tiene que haber un buen marketing detrás y tienen que entender, pues, qué es Chile, por qué me gusta que sea de Chile, qué es lo que me conviene todo esto. Pero definitivamente tiene mucho potencial. Son unos productos que, pues, sí, aquí el Ujú. consumidor los busca. Sí, sí, es muy importante también, específicamente para Indonesia, por lo menos, tener todas las certificaciones halal, porque es pues, una mayoría musulmana, pero mientras se cumpla con eso también, sin ningún problema.
Y en el plano de los riesgos, Patricia, ¿qué riesgo estimas que un exportador y sobre todo un potencial inversionista, porque vimos además, es muy Sí. interesante que hay inversiones importantes en Chile en estos países, más de lo que uno esperaba, debería tener en cuenta? Estabilidad política, tributaria, ¿qué cosas crees tú que tiene que tener en cuenta? Sí. Aquí, bueno, es muy importante lo que ha mencionado Claudia antes, yo totalmente lo suscribo, es muy importante ir al país, conocer a la gente, ver con quién vas a hacer negocios. Hay algunos países en los que no está permitida la inversión 100% extranjera, siempre va a tener que ser con un socio local, otros en los que sí que está permitida, pero aún así importante ir y verlo y conocer a la gente, que te conozcan, que sepan, te pongan la cara. A la hora de hacer negocios, eso es muy, muy importante, conocerse en persona, darse la mano, salir a comer. No vale una reunión por Teams o por Zoom, hay que conocerse. Y luego, por supuesto, entender el marco normativo. El marco normativo es muy diferente en cada uno de estos países. Entonces, es algo, por ejemplo, el sistema de impuestos es diferente, el sistema de contabilidad es diferente. Es desde el principio es importante entender bien cómo funciona la ley de sociedades de cada país y qué tipo de entidad nos interesa formar, porque si no lo formas bien desde el principio, luego arreglarlo es mucho más complicado. Entonces es muy importante asesorarse bien y entender bien. No pasa nada si retrasamos un poquito la inversión para entender bien y estar seguros del plan antes de ir para adelante. Y en términos de incentivos de inversión extranjera, con medidas tributarias y otras, ¿hay casos de especial interés en países de ASEAN que ¿De sean qué, perdón? en términos de incentivos a la inversión Ah, extranjera? sí. ¿Hay algún país Ujú. que tenga alguna medida tributaria o alguna cosa que sea de interés que conozcamos? Bueno, yo conozco sobre todo los incentivos que hay en Vietnam. Entonces, en Vietnam hay incentivos dependiendo de la zona. Si la inversión se realiza en una zona económica, digamos, desfavorecida, hay incentivos tributarios de, no, creo que es los 10 primeros, 5 o 10 primeros años, no hay que pagar el impuesto de sociedades. Y luego también hay incentivos relacionados con los sectores de inversión. Entonces, inversiones que vayan relacionadas con sostenibilidad o con altas tecnologías también pueden gozar de incentivos. Y también, bueno, relacionadas con el tamaño de inversión, pero hablamos de Ujú, billones de dólares, pues también pueden gozar de estos incentivos. sí. ¿Y en otros países no conoces? En otros No. países lo tendría que mirar, no, no me quiero Bueno, traeros información errónea, pero hay también, seguro. no, pero de seguro Vietnam debe ser uno de los más avanzados, dado la gran cantidad de inversión que está recibiendo. Seguro que ha desarrollado estos mecanismos de manera más expedita, por lo menos, ¿no? Eh, y por último, Claudia, ya estamos llegando al término de nuestro webinar. Preguntarte cómo ha ido avanzando este acuerdo, esta profundización del acuerdo con Indonesia, dado toda la relevancia del mercado que significa Indonesia, de la relevancia que tiene, cómo va a crecer, etcétera. ¿Qué perspectivas tienes tú de que esto se pueda avanzar de manera más rápida? ¿Cuáles son los plazos más o menos que ustedes piensan que podríamos tener un acuerdo más profundo? Bueno, la primera etapa lo vemos más bien como etapas. La primera etapa fue firmar el CEPA, que eso ya es un logro porque se trata de un acuerdo mucho más comprensivo, más amplio, más integral. Entonces eso ya fue un logro y en el acuerdo se dejó una cláusula evolutiva que contemplaba la futura negociación en servicio y posteriormente en inversión. Entonces la segunda etapa fue servicio, que fue muy rápido, se negoció dentro de un año y además bien especial porque fue en época de COVID, entonces las reuniones fueron telemáticas y eso no fue un obstáculo. Había una voluntad por parte de Indonesia de continuar negociando a pesar de las dificultades que esto implicaba. Entonces se terminó esta segunda etapa que, como decía, solamente está pendiente la entrada en vigor y ahora comenzaríamos con la negociación de inversiones, que ahora que hay menos obstáculos y que podemos tanto nosotros ir para allá como ellos venir para acá, también eso puede acelerar las cosas, pero bueno, son negociaciones, entonces no es algo que vaya a salir en 3 o en 6 meses,
pero sí vislumbramos un interés de Indonesia como para avanzar en esto. De hecho, fue una propuesta de ellos hacer esta declaración conjunta del anuncio de inversiones en la visita que tuvo la subsecretaria en junio. Así que creemos que es algo en lo que vamos a poder avanzar prontamente. Buenísimo, muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Hemos llegado al término de nuestro webinar. Para Ángel, que nos pide ahí las presentaciones, sí, vamos a enviar las presentaciones, el video también de este webinar, pero también va a estar disponible este material, como todo el resto del material de todo lo que hacemos en nuestra página web, www.funpacifico.cl, así que los invitamos a revisar. Hay mucha gente que se mete porque hay mucho material muy importante, información. Datos, etcétera. Así que esto va a estar subido ahí. Y muchas gracias a todos por habernos seguido hoy día. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Patricia. Ahí vi que alguien del sector agrícola que vive en Vietnam te quiso contactar, así que nos alegramos mucho de eso. Espero que puedan tener una relación fructífera. Y muchas gracias, los esperamos este miércoles. Tenemos un nuevo webinar para nuestra audiencia que nos sigue. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias, que estén muy bien.